Muy buenos días, licenciadas. Vamos a empezar ahora con la clase de tejido conectivo. Vamos a describir primero las generalidades y las células del tejido conectivo. Después vamos a describir a la matriz extracelular del tejido conectivo y finalmente todos los tipos de tejido conectivo que existen en el cuerpo. Muy bien, habíamos dicho que siempre que arranquemos con un tejido básico, lo primero que tenemos que hacer es definir las propiedades o características que lo definen. Este tejido conectivo tiene 4 características o propiedades que contrastan con las propiedades del tejido epitelial. Es lo bueno de empezar con epitelio, que cuando uno sigue con el tejido conectivo, lo único que hace es contrastar las diferencias que definen a cada uno de los tejidos básicos. En este caso, es un tejido, el tejido conectivo, que presenta abundante sustancia intercelular, o lo que es lo mismo decir, abundante matriz extracelular, a diferencia del epitelio que tenía escaso o nula sustancia intercelular. Este tejido es muy rico en matriz y a su vez esa matriz es muy rica en proteínas. Como nosotros en este tejido vemos que hay mucha matriz extracelular, lo que se observa al microscopio es que las células están muy separadas unas de otras. Ya no están en íntimo contacto como en el epitelio, sino que el fenómeno visual es que voy a ver células separadas. La segunda propiedad es que es un tejido fuertemente vascularizado y, salvo la excepción del tejido cartilaginoso, todos los tejidos conectivos están ricamente vascularizados y presentan todos los vasos sanguíneos, inclusive los capilares. Es tan importante la vascularización del tejido conectivo que después vamos a ver que dentro de sus funciones es un tejido que nutre a todos los tejidos corporales. Ya vimos en la clase anterior que al lado del tejido epitelial tengo tejido conectivo laxo. Ahora, después vamos a ver cuando veamos tejido muscular que rodeando a cada fibra o célula muscular vamos a encontrar tejido conectivo laxo con una gran cantidad de vasos sanguíneos. Una de las características es que el tejido conectivo laxo, que es un subtipo de tejido conectivo, presenta vasos capilares y esos capilares son fundamentales para poder nutrir a los otros tejidos. La tercera propiedad es que sus células no están polarizadas, o sea que no tienen la forma definida por polos como lo era en el tejido epitelial, sino que pueden secretar, por ejemplo, hacia cualquier superficie y hacia toda la superficie celular cumplen las funciones para las que están diseñadas. Recordemos que cuando uno hablaba de polaridad, los polos definían que había superficies que cumplían funciones específicas para esa superficie. En estas células, salvo las escasas células polarizadas que hay en el tejido conectivo, que las vamos a ver en tejido óseo, en el resto, las funciones de la célula se cumplen en cualquier lugar de la superficie de la membrana celular. Y por último, presenta una cuarta propiedad que es la heterogeneidad celular. La heterogeneidad celular significa que tiene una gran variedad de células distintas cumpliendo funciones distintas en el mismo tejido. Como son células distintas las que hay en el tejido conectivo, cuando uno mira al microscopio el tejido conectivo ve que hay una gran variedad celular que se tienen que distinguir e identificar a cada una. Cada una de estas células cumple funciones específicas y que son parte de las funciones del tejido conectivo. Bien, nosotros dijimos que todo tejido que se precia de tal tiene células y matriz extracelular. Y en el caso particular del tejido conectivo, presenta una gran variedad celular y una matriz extracelular muy rica. Vamos a hablar ahora entonces de las células del tejido conectivo. Muy bien, nosotros habíamos comentado previamente que existen una gran variedad celular que le da esa característica, esa propiedad al tejido conectivo que es la heterogeneidad celular. Esa gran población celular variada en su forma, en su función y en sus características, las podemos agrupar en dos grandes familias, llamadas células fijas o residentes y células móviles o migrantes. Las células fijas o residentes son el fibroblasto y el fibrocito, el miofibroblasto, el adipocito, la célula mesenquimática, el mastocito y el macrófago.
Por su lado, las células móviles o migrantes son el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, el monocito y los distintos tipos de linfocitos, que son linfocito T, linfocito B y linfocito NK. Cuando veamos la clase de inmunidad, vamos a ver que a su vez cada uno de estos subtipos de linfocitos tienen subtipos. Es decir, existen subtipos de linfocitos T y subtipos de linfocitos B. Todas estas células, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito y linfocito, las vamos a describir cuando nosotros veamos la clase de sangre. Hoy vamos a describir a todas las fijas o residentes y al plasmocito. Ahora, hay un error muy frecuente que es el de asumir, porque el nombre me está orientando a pensar de esta manera, que las células fijas o residentes son células inmóviles. En cambio, las células móviles o migrantes son células que pueden migrar. Es un gravísimo error porque todas las células, tanto las fijas o residentes como las móviles o migrantes, son capaces de moverse por migración celular. La gran diferencia es que las fijas o residentes solamente las encontramos en el tejido conectivo, nunca se mueven del tejido conectivo y se mueven todo el tiempo dentro del tejido conectivo, y en cambio las células móviles o migrantes son capaces de ingresar al torrente sanguíneo, moverse por la sangre y salir en otro lugar del cuerpo. Las células móviles o migrantes lo que hacen es usar el torrente sanguíneo para ir de un tejido conectivo del cuerpo a otro tejido conectivo que se encuentra generalmente en otro órgano del cuerpo. Vamos a empezar a describir a las células fijas o residentes. El primer grupo celular es el fibroblasto y el fibrocito. En realidad, si bien son dos células que se pueden identificar perfectamente al microscopio, corresponden a la misma célula en estadios funcionales distintos. El fibroblasto es la versión activa de esta célula y el fibrocito es la versión inactiva o de reserva de esta célula. En ambos casos, son células que tienen forma ausada o fusiforme, es decir, una forma alargada con un centro más grueso que los extremos y que a su vez presentan prolongaciones citoplasmáticas. En el caso particular del fibroblasto corresponde a una típica célula sintetizadora de proteínas. El núcleo es oval y central, de cromatina laxa, tiene entre 3 y 5 nucleolos evidentes. Fíjense la gran cantidad de nucleolos, lo que está diciendo que tiene una activa síntesis proteica. En el citoplasma vamos a ver que presenta Reg, Golgi y una gran cantidad de vesículas de almacenamiento de una proteína llamada procolágeno, que después cuando veamos al colágeno vamos a ver qué significa esa proteína, pero por lo pronto ya les adelanto que es un precursor del colágeno. Entonces fíjense que esta célula, como tiene una gran cantidad de vesículas de almacenamiento, el color de su citoplasma suele ser acidófilo justamente por estas vesículas, por más que tenga un abundante Reg. Ahora, si está en una fase de cicatrización y vacía todas sus organelas, su citoplasma es basófilo. Pero cuando uno lo mire al microscopio, lo que tiene que entender es que el color del citoplasma es prácticamente igual al color de la matriz extracelular por las vesículas de almacenamiento y que a veces puede confundirse. En las clases prácticas vamos a poner un puntual énfasis en este concepto para poder identificar correctamente al fibroblasto. Ahora, con describir correctamente su forma y su color citoplasmático es más que suficiente. Por su lado, el fibrocito es una célula inactiva. Es la misma célula pero que se encuentra inactiva a la espera de algún estímulo que le pida que se diferencie a fibroblasto. El fibrocito presenta un núcleo oval y central de cromatina densa. Algunos autores lo describen como en forma de coma porque tiene una leve curvatura. Su citoplasma presenta un Reg muy poco desarrollado, un aparato de Golgi pequeño y está cubierto con vesículas de almacenamiento. Ahora, ¿cuál es la función del fibroblasto? Es la síntesis de toda la matriz extracelular, que es fuertemente proteica, y cuando veamos matriz extracelular vamos a ver cuál es,
participa también en la fibrosis y cicatrización del tejido conectivo. ¿Sí? Cuando uno tiene una lesión que pierde tejido conectivo, el relleno, ese fenómeno cicatrizal, corresponde la parte de relleno al fibroblasto. El fibrocito es una célula de reserva cuya función va a ser diferenciarse a fibroblasto cuando los estímulos lo requieran. Por ejemplo, cuando hay una lesión que requiere una mayor cantidad de fibroblastos. Bien, vistos al microscopio, con bajo aumento, ya vemos que el tejido conectivo es un tejido que presenta células, acá veo los núcleos de las células, bastante separados uno del resto. Cuando aumentamos una región para ver en detalle qué es lo que hay, vemos que hay células que tienen un núcleo oval y de cromatina laxa, ¿ven? Núcleo oval y de cromatina laxa, y núcleos que son más aplanados y de cromatina densa. Los núcleos ovales de cromatina laxa corresponden a los fibroblastos, pero fíjense, acá tengo otro, acá tengo otro, acá hay otro, acá hay otro, está lleno, acá hay otro, lleno de núcleos de cromatina laxa y ovales, que son propios del fibroblasto. En cambio, cuando veo núcleos que son más aplanados, de cromatina bien compactada, cromatina bien densa, eso es típico de un fibrocito. Con mayor aumento, vemos que el fibroblasto presenta el núcleo oval de cromatina laxa con nucleolo evidente, acá tenemos otro. En cambio, los fibrocitos presentan núcleos ovales de cromatina bien compactada, bien densa. La segunda célula es el miofibroblasto. El miofibroblasto es similar morfológicamente al fibroblasto, o sea, uno lo mira y ve que tiene una forma ausado fusiforme con prolongaciones citoplasmáticas, pero la diferencia radica en su contenido intracelular. En este caso, el miofibroblasto presenta un citoesqueleto contráctil bien desarrollado con fibras de actina y miosina. Este citoesqueleto contráctil le permite cumplir al miofibroblasto las funciones para las que está diseñadas, que participa en la cicatrización y retracción de las heridas. ¿Sí? Cuando uno produce una lesión con pérdida de sustancia y separación de tejidos, el tejido que se encarga de volverlos a unir es el miofibroblasto y lo hace por contracción. Al contraerse, acerca las superficies separadas. Después tenemos a la célula mesenquimática. La célula mesenquimática es un clásico modelo de célula madre. Morfológicamente es bastante parecida al fibroblasto. Tiene forma ausado fusiforme con prolongaciones citoplasmáticas. El tema es que las prolongaciones son mucho más largas en la célula mesenquimática comparadas con las prolongaciones del fibroblasto. Su función como célula madre es dar a derivados mesenquimáticos, es decir, diferenciarse para dar distintos tipos celulares según los requerimientos del cuerpo. Pero fíjense que, por ejemplo, en términos epiteliales puede dar a la célula mesotelial o a la célula endotelial. En el conectivo da a todos los tipos de células del tejido conectivo. En el embrión da al tejido muscular y da a una célula del tejido nervioso. Es decir, que tiene una gran potencia evolutiva y puede dar muchísimos derivados mesenquimáticos. Cuando uno mira al microscopio a la célula mesenquimática, ve que presenta una cromatina granular que es típica de las células madre. ¿Dónde las podemos ubicar? Bueno, un preparado que frecuentemente se usa para mostrar a las células mesenquimáticas es el preparado de cordón umbilical. El preparado de cordón umbilical lo que tiene es una gran cantidad de células mesenquimáticas ubicadas en una sustancia geloide que hay en su interior y que se llama gelatina de Wharton. Cuando nosotros veamos la clasificación de tejidos conectivos, vamos a hablar de la gelatina de Wharton como un ejemplo de tejido conectivo embrionario, porque se encuentra en el embrión específicamente rellenando el cordón umbilical. A mayor aumento podemos ver en este caso las prolongaciones citoplasmáticas que son bastante más largas que en el caso del fibroblasto. El mastocito o célula cebada es una célula esférica u oval que presenta un núcleo que acompaña la forma. O sea que si la célula es esférica, el núcleo es esférico, si la célula es oval, el núcleo es oval.
En su citoplasma vamos a encontrar dos tipos de gránulos, unos gránulos fuertemente basófilos correspondientes a heparina y unos gránulos que corresponden a histamina. La histamina es más bien acidófila, pero al haber mayor cantidad de gránulos de heparina, el citoplasma es basófilo. La heparina tiene efecto anticoagulante y la histamina tiene efecto vasodilatador. Una característica muy llamativa es que presenta inmunoglobulina E adherida a su superficie celular, y la inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que participa en las alergias, de ahí que su función sea que participa en reacciones alérgicas o de hipersensibilidad inmediata, al igual que los basófilos. Cuando veamos a los basófilos vamos a ver que también presentan gránulos de histamina y heparina, también presentan inmunoglobulina E en su superficie y también participan en las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad inmediata. De hecho, tanto los mastocitos como los basófilos tienen una célula ancestral común, una célula madre común que se encuentra en la médula ósea. De esa célula madre obtenemos tanto a los mastocitos como a los basófilos de la sangre. Cuando los miramos al microscopio, vemos que pueden tener tanto una forma esférica como oval y su citoplasma tiende a ser basófilo. Acá hay una imagen que muestra unos gránulos que son de color basófilo, pero que el fondo, al ser acidófilo, da una falsa imagen de acidofilia. Pero los gránulos, que son estas estructuras más oscuras, son basófilos y corresponden a heparina. La heparina tiene una característica muy llamativa, que cuando se usan colorantes metacromáticos, se une a la heparina y produce un viraje de color. Los colorantes metacromáticos, recordemos que son el azul de toluidina o el azul de metileno como ejemplos típicos. Y los gránulos de heparina de los mastocitos son gránulos metacromáticos, porque se unen a los colorantes metacromáticos y generan el viraje o cambio de color. Continuamos con las células del tejido conectivo. Ahora empezamos con el macrófago. El macrófago es una célula que presenta una forma irregular, no tiene una morfología definida, presenta un núcleo oval que puede ser en herradura, de cromatina densa, y siempre es excéntrico, siempre está corrido del eje central. Y tiene el modelo de célula fagocítica. La célula fagocítica es aquella que presenta una gran cantidad de lisosomas en su interior, lo que le da una coloración bastante particular, que es acidófila. Recordemos que los lisosomas, como hacen un viraje en el punto isoeléctrico, pasan a ser teñibles con la eosina. Ahora, para técnica especial de tinción, usamos a la tinta china coloidal. Si no, no es fácil ver a los macrófagos en los tejidos. Tenemos que hacer una técnica que tiña selectivamente macrófagos, que en este caso es la de tinta china coloidal. Y la función del macrófago es una doble función importantísima. Por un lado, es la remoción de restos celulares y detritus. Los detritus son los restos de matriz extracelular. Y también son células presentadoras de antígenos. Repito, remoción de restos celulares y detritus y CPA. CPA es una sigla que significa célula presentadora de antígenos. Los macrófagos tienen como función tomar estructuras, partículas, microorganismos, todo aquello que el cuerpo no lo reconozca como propio y que se llama antígeno, y mostrárselo al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico pueda responder en términos efectivos. Ese efecto o esa función de mostrar un antígeno al sistema inmunológico se llama función CPA o función de célula presentadora de antígenos. Teñido con tinta china coloidal, los macrófagos se ven de esta forma. Fíjense, una célula que presenta gran cantidad de granulaciones oscuras, amarronadas o negras en su interior citoplasmático, que corresponden a lisosomas secundarios, a fagolisosomas que están degradando la tinta china inyectada. La siguiente célula que vamos a encontrar en el tejido conectivo es el plasmocito. Morfológicamente el plasmocito es una célula esférica u oval con un núcleo redondo y excéntrico corrido hacia un extremo, de cromatina laxa y configuración en rueda de carro. ¿Qué significa eso? La cromatina es laxa, presenta un nucleolo central
y la heterocromatina se dispone como rayos de cromatina que van convergiendo hacia el centro, dando una imagen de la rueda de un carro. Es una clásica célula que es un modelo secretor de proteínas, o sea que tiene que tener muchísimo retículo endoplásmico granular. Fíjense, todo este entramado que hay acá es retículo endoplásmico granular y un Golgi pegado al núcleo muy importante. La función del plasmocito es la síntesis de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Cuando nosotros vayamos y veamos la clase de sangre, vamos a volver a hablar de los distintos tipos de inmunoglobulinas que hay en el cuerpo y de las características individuales. Por lo pronto, digo que todas las inmunoglobulinas, sin importar el subtipo, son producidas por los plasmocitos. Y como dato extra, el plasmocito es una célula que proviene de la diferenciación del linfocito B. Es decir, cuando nosotros veamos que la función del linfocito B es participar en la inmunidad humoral, que es aquella que actúa a través de las inmunoglobulinas o anticuerpos, lo que nos tiene que quedar muy en claro es que para poder tener ese efecto, esa función, el linfocito B se debe diferenciar a plasmocito, y este plasmocito es el que puede producir a las inmunoglobulinas. Visto al microscopio, el plasmocito presenta la forma oval con núcleo redondo y excéntrico y una configuración de cromatina en rueda de carro, y el citoplasma bien basófilo. ¿Ven? Acá lo ven de nuevo, célula oval, núcleo redondo y bien corrido del centro, bien excéntrico, cromatina en rueda de carro, un citoplasma basófilo correspondiente a ese abundante reg desarrollado que tiene en su interior. El adipocito es una célula que tiene dos formas. Puede ser adipocito blanco o unilocular y adipocito pardo o multilocular. El adipocito blanco o unilocular es una célula que es esférica o poliédrica y que tiene una forma muy característica que se la llama forma en anillo de sello. El anillo de sello se da porque presenta un núcleo oval y bien excéntrico pegado a la membrana plasmática de cromatina densa y el citoplasma ocupado en un 95% por una única gota de inclusión lipídica. Tiene, repito, una sola gota de inclusión lipídica. Y lo que vamos a encontrar en su interior de la gota son triglicéridos, ¿sí? En el interior de la gota de inclusión lipídica encontramos triglicéridos. Este adipocito, cuando forma tejido adiposo, vamos a ver que se distribuye en muchos lugares del cuerpo y cuando forma la hipodermis o tejido celular subcutáneo tiene lo que se llama distribución corporal hormonal. El adipocito tiene una única función que es el almacenamiento lipídico, pero vamos a ver que el tejido adiposo, es decir, cuando las células adiposas se agrupan para formar un tejido, adquieren dos funciones más. Pero la función del adipocito es el almacenamiento lipídico en forma de triglicéridos. El adipocito pardo multilocular es una célula poliédrica que presenta un núcleo oval de cromatina laxa o densa y excéntrico y múltiples gotas de inclusión lipídica en su interior. A diferencia del adipocito blanco, que es una sola gota, en este caso hay múltiples gotas de distinto tamaño. Esta célula presenta unas mitocondrias especiales. Esas mitocondrias, en lugar de tener al complejo ATP sintetasa, tiene una proteína que se llama termogenina y vamos a describirla en detalle cuando veamos las funciones del tejido adiposo pardo multilocular y su importancia clave en los recién nacidos. ¿Sí? Por lo pronto, resumiendo, es una célula poliédrica con un núcleo oval y excéntrico de cromatina laxa o densa y un citoplasma que presenta múltiples gotas de inclusión lipídica y mitocondrias especiales, mitocondrias que no tienen complejo ATP sintetasa, sino que tienen una proteína que se llama termogenina y su función es la producción de calor. Genial, terminamos con la primera clase, ya vimos las características que definen al tejido conectivo y también vimos a todos los tipos de células fijas o residentes del tejido conectivo.
Ahora vamos a hacer un pequeño descanso y después vamos a arrancar con la matriz extracelular. Hasta luego.